Centro de Educación Alternativa Villa Esperanza. Bienvenidos tengan todos a esta clase virtual para la elaboración de proyectos educativos. Puesto que la situación ha cambiado y estamos atravesando momentos difíciles, es importante volver a realizar y modificar algunos aspectos de su perfil de proyecto. No se ha hecho muchos cambios, pero es importante volver a hablar punto por punto de su perfil. Entonces, este video les va a servir de tutorial para que ustedes tengan y puedan elaborar este proyecto de investigación, que al final es un proyecto final que nos van a presentar a fin de año. Bueno, continuamos. Entonces, en la elaboración de proyectos educativos, esta es parte de nuestra malla curricular, su diseño y construcción de un proyecto. Entonces, avanzamos. ¿Qué es lo que nuestro proyecto? Yo he visto que hay áreas que no han llenado muchos de ustedes, es la carátula. En la carátula tenemos un título, donde ustedes tienen que colocar en mayúsculas y centrado el título. Si son dos personas las que están trabajando, apellido y nombre, como dice aquí, apellido y nombres, y su carnet de identidad, la fecha, y cada vez que me presenten un borrador tienen que poner la fecha de la que me están presentando. En área técnica productiva se pone servicios, especialidad parvularia, docente, mi nombre, modalidad de egreso, se ponen todos, ahí tienen que poner proyecto de investigación. En acreditación tienen que poner técnico medio. Y Centro de Educación Alternativa Villa Esperanza. Eso sería en cuanto a el índice. El índice yo ya les había enseñado a generar cómo se hace, pero en nuestra sesión presencial voy a volver a explicar cómo se genera esto del índice para que ustedes lo tengan. Pero en el nuevo formato del perfil ya está generado, o sea que ustedes solamente tienen que actualizarlo como ya les había enseñado. Pero de todos modos vamos a volver a recordar este punto. En cuanto a la introducción que viene después del índice, esta es la última parte que debemos escribir. Cuando hemos terminado todo, es la última parte que debemos escribir. Por eso ahora todas las personas que me han presentado sus borradores, si no está, no hay ningún problema, porque falta el marco teórico, parece que les falta varios puntos, hay un punto más que hemos agregado y hay otro que hemos quitado. Entonces, la introducción es lo último que se escribe. ¿Por qué? En esta parte se concentra el planteamiento del problema. También es una exposición de los antecedentes del tema que ustedes están desarrollando. Aquí se explica de manera explícita el problema, el origen del proyecto. Entonces la introducción es la parte inicial y llamativa del texto que estamos escribiendo. Todo proyecto de investigación se recomienda siempre que pongan 3 partes dentro de la introducción, ¿no ven? La introducción tiene que tener 3 partes. No podemos escribir alegremente todo, o sea, no podemos poner todo mezclado. Entonces tiene que estar en un orden sistemático y si el caso corresponde, tiene que ser cronológico. Tiene que tener una introducción, una parte introductoria sobre el problema que se está abordando, el desarrollo del tema, un resumen, si pueden llamarlo. Bueno, lo llamemos un resumen porque también se escribe resúmenes en proyectos, pero se pone las partes más importantes de lo que está en nuestro proyecto. Y al final, una conclusión, un cierre que nos dé un pie para continuar leyendo su proyecto de investigación.
Seguidamente está el análisis del contexto de estudio. Esto es lo primero que escribimos. ¿Por qué? Tenemos que analizar el contexto de estudio. Tiene que ir de lo general a lo particular. Y yo les había dicho que partan de la unidad educativa donde están trabajando, del centro. No necesitan de la zona, ¿ya? Porque ahora ya es medio imposible conseguir esta información. Pero podemos haber hecho un análisis del contexto porque han tenido un tiempo de práctica. Las personas que trabajan están integradas en el contexto. Entonces casi se ha trabajado 2 semanas, o sí, me parece que casi 2 semanas. Y entonces ya han tenido un tiempo suficiente para delimitar. Entonces empiezan desde la unidad educativa y terminan describiendo su unidad educativa. ¿Por qué? Porque esta es la parte de la presentación del contexto. Esta es la base donde se va a desarrollar el proyecto. Entonces, justifica, es una forma de justificar por qué hemos elegido este proyecto de investigación. Entonces, eso es lo que hace. ¿Dónde? ¿Qué es dónde voy a aplicar este proyecto? Entonces, incluye todos los datos que ayuden a conocer el problema. Por eso les decía hace rato. O sea, tengo que entender por qué he elegido este proyecto de investigación, de qué forma se relaciona con este contexto. Entonces, no puedo ponerlo al azar y no puedo poner en desorden. Entonces, tengo que centrar el contexto, dónde voy a irlo a aplicar. Y por sí solo se va a responder su proyecto. Entonces, todo tiene que estar relacionado. Entonces, uno a medida que tiene que ir leyendo su proyecto, tiene que ir entendiendo por qué ustedes han elegido ese proyecto de investigación. En la parte del diagnóstico, la herramienta que vamos a utilizar, que les había dicho que es el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Aquí en algunos borradores que he podido leer hay mucha confusión entre las fortalezas, oportunidades y a la vez debilidades, amenazas. En la clase presencial también voy a hablar de esto, pero ahora les voy a dar unos ejemplos concisos sobre lo que es la fortaleza. Las fortalezas y las debilidades son todo de manera interna. Todo lo que nosotros apreciamos, todo lo que nosotros somos. Esa es la parte medible. Yo puedo hablar no sé si escuchan ese dicho, yo puedo hablar desde mi experiencia, desde lo que yo sé, desde lo que yo puedo medir, desde lo que yo puedo planificar. ¿No ve? Entonces, eso es las fortalezas y debilidades, es lo que nosotros podemos controlar. Las oportunidades y las amenazas no podemos controlarlas. No podemos, porque estas vienen del medio externo y estas son de nuestro medio interno. Por ejemplo, si me ponen una fortaleza, tiene que ser ahora este FODA del curso donde ustedes están haciendo su práctica, o donde ustedes están regentando, o donde ustedes son auxiliares. Las fortalezas de ese curso. Entonces, si me ponen como fortaleza, pero no tienen que ser individuales, tienen que ser colectivas. No me pueden poner aquí, Juanito le gusta cantar, a María le gusta la poesía. Entonces, si quiero hacer algo general, los estudiantes participan de las actividades propuestas por la unidad educativa y ya es una fortaleza. O bueno, los estudiantes participan activamente, entonces ya es una fortaleza. ¿Cuál es la oportunidad? Si habláramos de estos dos, fueran los festivales, no sé, festivales de música. Eso es una oportunidad porque nos los están dando de afuera. ¿No ve? Entonces, otra oportunidad sería el PSP. O bueno, aunque ya no es PSP, ¿no? Ahora es el Plan Nacional de Contingencia. Entonces, eso es, ¿no ve? O sea, ¿qué más? Todo lo que viene de afuera. El desayuno escolar, algún material que nos entregan. Entonces, todas esas medidas que vienen de afuera de nuestro curso, de afuera de este grupo de estudiantes, ya es una oportunidad. Lo mismo con la debilidad. Igual, no podemos hacer criterios o puntos individuales, tiene que ser colectivo. Ahora, si ustedes ponen como debilidad el retraso, yo les digo que es una amenaza. ¿Por qué? Porque este niño de 5 o 6 años, o de 4 o 5 años, perdón, no decide a qué hora sale de su casa y no decide si llega temprano o si llega tarde. Entonces,
retraso de los estudiantes. ¿Por qué? Porque hay alguien que los está mandando tarde. Ya es una amenaza. El resfrío, por ejemplo, no es igual una debilidad. Esta pandemia no es una debilidad. Esas son amenazas, amenazas que no podemos controlar. Las debilidades pueden ser las dificultades de aprendizaje, los problemas de lateralidad, problemas de orientación, otros problemas que nosotros identificamos dentro del curso, dentro del aula, en nuestro grupo de estudiantes. Esas son las debilidades. Si no son todos los niños, la mayoría las presenta. Entonces, por ejemplo, la mala alimentación no es una debilidad, es una amenaza porque viene de afuera. Nosotros no los alimentamos. Ellos vienen así desde sus casas. Entonces, esas son las diferencias. Lo que nosotros podemos medir, planificar, observar, apreciar son las fortalezas y las debilidades. Todo aquello que es improvisto, eso lo que no hemos prevenido, esas son las oportunidades y las amenazas. Como por ejemplo, una amenaza para nosotros es el coronavirus. ¿Por qué? Porque es algo que no lo hemos planificado. Si bien lo veíamos en noticias, no pensábamos que iban a llegar a tanto. O sea, no lo hemos planificado. O sea, nos ha agarrado a todos de sorpresa. Entonces, a eso se refiere. Todo lo que nosotros nos llegue de sorpresa, si quieren decirlo, o viene de afuera o es algo externo, entonces son las oportunidades y las amenazas. Entonces, así van a ir ordenando ustedes su tabla. A ver, continuamos. Fortalezas y oportunidades. Entonces, como han escuchado, vienen relacionadas las fortalezas y las oportunidades. Mis fortalezas me dan oportunidades y las oportunidades hacen que se potencien mis fortalezas. De la misma manera, debilidades y amenazas están relacionadas. Hay amenazas que van a potenciar mis debilidades. Por ejemplo, si hay problemas de aprendizaje y hay una epidemia de resfríos, van a potenciar esa mi debilidad. ¿Por qué? Porque va a haber más ausencia de estudiantes. Entonces son cosas que nosotros no podemos prevenir y vienen relacionadas. Hay debilidades que se relacionan con las amenazas, lo mismo, se potencia. Y estas 4 están integradas. Hay amenazas que pueden perjudicar mis fortalezas, hay oportunidades que me van a ayudar a superar estas debilidades. ¿No ve? Entonces, las estrategias que yo utilice, la forma en la que yo planifique mi proyecto va a ayudar que estas debilidades que se les dé un grado de solución. No es que lo vamos a solucionar al 100%. La interpretación. Después viene la interpretación de los resultados de la matriz FODA. Pero ¿cuál es en realidad el resultado que más me interesa a mí? ¿De dónde van a ser mi proyecto? ¿O nace de mis fortalezas o nace de mis debilidades? Entonces interpreto. Estos dos se pueden mencionar, pero no detalladamente como esto tiene que ser interpretado. Es más, al interpretar estos dos, vamos a apoyarnos en estos dos parámetros que hay acá. ¿Lo ven? Entonces, determinar los resultados de la matriz FODA. Entonces, a partir de la interpretación de mis datos, voy a empezar a determinar los resultados. Aquí voy a elegir, no sé, unas tres debilidades, voy a priorizar, porque estoy viendo que eso es lo que más hay en porcentajes en mi curso. Esto es lo que más hay. ¿Ya? Hay algo que me olvidé mencionarles del análisis del contexto, es ahí donde tengo que poner también la cantidad de mis estudiantes. Todo eso es importante porque tengo que ver y analizar a la población a la que estoy estudiando o la que me está sirviendo en este caso para hacer mi proyecto de investigación. Obviamente este proyecto de investigación no va a tener tal vez como hemos pensado una parte de ejecución. Por eso es que se ha cambiado un punto. Este proyecto es un proyecto de investigación teórico, científico, si así lo quieren decir, con resultados a largo plazo, es que si ustedes un día van a querer darle continuidad a este proyecto, lo van a poder hacer. Vamos a seguir. Entonces, ven, están relacionados los 4. Delimitación del problema de estudio.
No puedo delimitar mi problema de estudio si mi matriz FODA está mal establecida. Si aquí en la matriz FODA he establecido 3 problemas, aquí ya tengo que priorizar el problema. Tengo que hacer la priorización del problema. El qué. ¿Qué voy a estudiar? ¿Cuál va a ser mi objeto de estudio? ¿Ya? Entonces se puede poner en esta priorización del problema, se puede poner en un párrafo afirmativo o en un enunciado en pregunta. Pueden ponerlo en forma de pregunta. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi objeto? ¿Cuál es el problema que quiero llevar adelante o investigar? Entonces, ¿qué es? O sea, ¿qué es lo que estoy eligiendo? ¿Qué es lo que quiero hacer? El qué. ¿Ya? Entonces, este es el primer paso de la realización de una investigación. Ya he hecho mi diagnóstico. Entonces ya tengo que priorizar. Voy a tener los recursos, voy a tener la información para abordar este problema. No se olviden que hay una construcción de un marco teórico. Y la mayor fuente de información que va a salir va a ser del Internet. Una vez que he obtenido esto, recién puedo elaborar una propuesta del título del proyecto. Tiene que ser conciso y específico. Se tiene que reflejar el trabajo. Tiene que ser llamativo. ¿Ya? Nace del planteamiento del problema. Entonces aquí se va a dar a conocer lo que es la investigación. Es la tapa del libro. Así se los quiero mostrar. Uno muy rara vez agarra un libro que no le llame la atención el título. Entonces este título nace de aquí. Todos me decían, no, es que mi título, yo les decía, déjelo para el último. Pero no, quería yo empezar del título para recién elaborar lo de abajo. Pero no es así. Primero tengo que hacer todos estos pasos antes de darle un título. Porque este título puede nacer de una forma y cuando ya presenten su proyecto final puede tener otra forma. ¿Ya? Entonces, el problema aquí es importante para que nazca el título. No es lo mismo, sino es la parte más llamativa. Entonces, si yo le pongo juegos lúdicos que contribuyan al desarrollo de aprendizaje. Listo. Entonces, que estoy poniendo que este es un libro donde puedo encontrarme con problemas de aprendizaje. Quiero ser más específico, tipos de problemas de aprendizaje. Puedo poner. Entonces, esto es en realidad lo que me está dando un eje para seguir. No he hecho bien mi diagnóstico, no hice bien la elección del problema, no voy a hacer bien el título y ahí va a ir bajando. Entonces, tengo que delimitar. Por eso les decía, tiene que ser específico, no se vayan para todo lado. Pero si ustedes han elegido primero el problema antes de hacer su diagnóstico, entonces ahí ya tienen que ver que hay una falla. La hipótesis. Esto es lo que se está incorporando. La hipótesis. ¿Ya? Al ser un trabajo, un proyecto ya teórico, tenemos que tener una hipótesis. Una hipótesis que es una afirmación que nos vamos a plantear nosotros y que, por ejemplo, vamos a seguir hablando de los juegos didácticos. Yo puedo poner los juegos didácticos afirmándolo. Los juegos didácticos sirven para mejorar la dislalia. Ahí está, así. Entonces, esa es mi hipótesis. Entonces yo tengo que buscar información teórica para respaldar esa hipótesis. Como dice, primero tengo que definir mi problema y luego hacer una afirmación sobre este problema. ¿Ya? Entonces, como les decía, se construye de esa forma. El investigador tienen que elaborar una explicación provisional del problema.
¿Ya? Esta afirmación o esta aproximación se denomina hipótesis, es una afirmación, ¿ya? Como les decía, si yo estoy afirmando que los juegos lúdicos o que los juegos lúdicos con globos me ayudan a mejorar la dislalia. Entonces, si yo ya estoy afirmando eso, ustedes pueden decirme, no, Lisa, no es así, pero yo les voy a decir, sí es así porque yo lo he investigado. Entonces, esa es la forma en la que se elabora. ¿Se están dando cuenta? Entonces, cada vez más mi proyecto de investigación se va cerrando. La hipótesis implica una duda. ¿Sabe? O sea, en parte no tenemos certeza de eso, pero sí lo afirmamos y sobre todo lo suponemos. Puede ser que yo me plantee una hipótesis y no voy a encontrar la información requerida para respaldarme. Entonces mi hipótesis se va a tener que reformular o va a tener que salir en negativo en mi proyecto. ¿Lo ve? Entonces, al plantearme la hipótesis, me estoy planteando sin saber que es cierto, sin tener la certeza de que es real. Entonces, pero es una suposición, como les he dicho. Los juegos con globos contribuyen a mejorar la dislalia. Entonces, que hasta que no lo investigue, no refuerce, no haga la investigación correspondiente, se va a quedar, sigue en una suposición. ¿Ya? La hipótesis es el puente entre el conocimiento ya obtenido y el conocimiento nuevo. Entonces la hipótesis es ese puente entre lo que nosotros más o menos conocemos o ya tenemos una idea, o tal vez lo he leído, tal vez un artículo, es un conocimiento previo, o sea, a un conocimiento nuevo. O sea, mi conocimiento previo, o sea, la hipótesis me va a ayudar que mi conocimiento previo de lo que estoy hablando de los globos y de la dislalia, a que yo investigue y voy a adquirir conocimientos nuevos que refuercen mi hipótesis y que lleve adelante mi proyecto de investigación. Entonces, por ende, es una anticipación, ¿ya? Es una anticipación a los hechos, ¿ya? Que puedan existir, pero todavía no se conoce. Es lo que les estoy explicando, ¿ya? No sabemos si hay alguien que ha planteado la misma hipótesis o que ha abordado el mismo problema. Entonces, pero a medida que vamos a ir investigando, vamos a comprobar que existían dicha afirmación, ¿ya? La hipótesis se escribe una sola. Bueno, se puede escribir hasta dos, pero acá, en este proyecto, una sola hipótesis, ¿ya? Y ya está. O sea, es como si estuviéramos respondiendo a nuestro problema. Si mi problema de investigación ha sido la dislalia en niños de 5 años, entonces yo estoy afirmando que con juegos con globos voy a contribuir a mejorar la dislalia. Pero la dislalia fisiológica, no la congénita, porque la congénita hay que hacer una operación de frenillo, ¿ya? En cambio la fisiológica puede ser que cuando un niño está aprendiendo a hablar, a veces a nosotros como padres nos encanta hablarles como bebé y ya se mantiene. O sea, nosotros respetamos mucho su idioma de bebés y hablamos como ellos y ellos piensan que esa forma de pronunciar las palabras es correcta. Entonces, de alguna forma se ha alterado la fisiología del lenguaje, ¿ya? Entonces, se ha alterado la fisiología del lenguaje y a través de algunos ejercicios puedo corregir la dislalia. Entonces, por ello estoy proponiendo con juegos con globos. ¿Cómo? Más adelante voy a explicar la metodología, ¿no? Entonces, pero ese es, digamos, mi proyecto. Entonces, yo he identificado en mi problema de diagnóstico que la mayoría de los niños no pronuncian bien la R, pronuncian la L o hablan así y no quieren pronunciar bien las palabras y hablan así, ¿ves? Entonces yo sé que hay un tipo de dislalia. Y en un grupo a veces es difícil identificar quién tiene una dislalia en realidad fisiológica y otro que lo está haciendo porque lo está copiando. Pero entonces de esa forma incido en todos ellos. Y digo, bueno, mi problema va a ser
la dislalia en niños de 5 años, con problemas de pronunciación en la R, en la L, en la D y fin. Listo. Ya está. Ese es mi problema, ese es mi planteamiento del problema. Concreto y específico. No estoy diciendo problemas de la dislalia porque en realidad la dislalia es muy ampulosa, pero ya lo he delimitado en la pronunciación de 3 letras. O 3 o 4 creo que he mencionado. Entonces, mi hipótesis, como dice aquí abajo, es un enunciado tentativo, o sea que va a responder de manera tentativa a mi problema. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que los globos van a contribuir a la mejora de la dislalia, que van a contribuir al pronunciamiento correcto de las palabras. Ajá, listo, ya tengo mi hipótesis. Puede ser que en el transcurso de la investigación no sean los globos, sean otros materiales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi hipótesis se va a cambiar. Puede llegar a cambiar, pero necesito respaldarme. Porque en algún lado he visto, porque en algún lado he leído, o porque en algún video de para niños he visto un ejercicio con globos. Y hay gente que escribe sobre eso. Entonces, por algo lo dije. No lo dije porque por el azar de la vida. Lo dije porque en algún momento de mi vida como educadora, como mamá, como persona de la sociedad, lo leí. Tengo un conocimiento previo. Y ahora tengo que investigar si hay otras personas que han tenido una idea similar a la mía. Los objetivos. Después de haberme planteado todo esto, identificar el problema, formular mi hipótesis, recién puedo escribir mi objetivo general. ¿Por qué? Porque ya sé a dónde estoy yendo. Porque ya sé más o menos lo que tengo que hacer. Y el objetivo es el para qué. ¿Para qué me estoy planteando esto? ¿Para qué voy a hacer esa investigación? ¿Para qué? Ya, mi problema es la dislalia, con el mal pronunciamiento de nuestras letras. Mi hipótesis dice que los globos van a contribuir en este problema. Pero ¿para qué estoy haciendo? ¿Cuál es el objetivo principal, general, para el cual yo me estoy planteando, estoy haciendo este proyecto? Entonces es el propósito central del proyecto, ¿ya? Es la esencia, ya no se olviden eso. Entonces, de alguna forma, es el objetivo, es el que une el proyecto de investigación, une al problema, une a la hipótesis, une al marco teórico y adelante va a unir al proceso de ejecución, al plan de acción, ¿ya? Lo específico, como dice su nombre, ¿ya? Sobre todo el objetivo tiene que ser medible, ¿ya? Y este objetivo tiene que llegar a ser alcanzable. El objetivo específico, como dice su nombre, es específico, ¿ya? Son precisiones, pasos. O sea, si este es el objetivo general que me voy a plantear, aquí tengo que hacer los pasos de cómo voy a llegar a alcanzar este objetivo general. Entonces, primero, mi primer objetivo específico sería acopiar información teórica sobre la dislalia. Y mi segundo objetivo será elaborar material y para contribuir y para esto, o sea, cosas así. Son 3 como máximo. Son 3 objetivos específicos que nacen de este general, no son otros, entonces nacen aquí. Entonces son los pasos que me van a ayudar para llegar y alcanzar y consolidar el objetivo general, ¿ya? Si este tiene que ser conciso, este tiene un mayor nivel de exactitud y tiene que ser mucho más conciso, ¿ya? Entonces, este objetivo específico, sobre todo, me va a ayudar a delimitar los métodos que voy a emplear para conseguir un resultado, para conseguir
alcanzar mi objetivo. Entonces, a partir de estos objetivos específicos, yo ya voy a estar delimitando los métodos que voy a utilizar. La justificación. El por qué. Ya he hecho el para qué. Ahora es el por qué. Ya la justificación de la necesidad de investigar. Entonces, no puedo poner, porque si no, no me aplazo este semestre. Eso no es una justificación. Porque hacer el proyecto no es una justificación, es una forma que ustedes tienen para ascender al otro semestre. La justificación viene del problema, del objeto de estudio. Entonces, ¿por qué? O sea, el por qué. ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, ¿por qué tengo esa necesidad de investigar el problema? Entonces, aquí tengo que escribir por qué lo he escogido. Entonces, es algo bien personal que no lo van a encontrar en ningún libro. Por eso nace de la situación propia del objeto y ustedes como investigador, ¿ya? Entonces, esta es la parte personal en donde ustedes tienen que escribir el por qué han elegido este tema de investigación. O sea, entonces, a la vez, tiene que desarrollar una actividad para la transformación de la realidad y resolver el problema. Entonces yo puedo decir, yo escogí, no puedes poner yo, ¿no? Entonces escogió el objeto de estudio o se escogió investigar sobre la dislalia. ¿Por qué? No sé, porque era el más fácil, no puedo poner. ¿Por qué? Porque a través de métodos didácticos, con el uso de innovaciones pedagógicas y la innovación de materiales, de alguna manera y a futuro quiero contribuir a la mejora de la pronunciación. Porque toda ya la ejecución tiene que verlo a futuro, pero lastimosamente es algo que no lo vamos a hacer. ¿Ya? Más adelante vamos a ir explicando cómo va a ser eso. ¿Ya? Entonces el objetivo es el por qué. Esto es del investigador. ¿Por qué me ha nacido hacer esto? ¿Por qué lo elegí? ¿De qué manera voy a contribuir a la realidad educativa del centro donde estoy? ¿De qué manera voy a contribuir a esos pequeños? Entonces, así se debe escribir la búsqueda. El marco teórico. Miren nuestro marco teórico. Así van a estar con sus páginas abiertas de internet. Entonces, el marco teórico no es otra cosa que la base para la conformación de antecedentes teóricos existentes, sistematizados, o sea, en orden, entonces que correspondan con la hipótesis o preguntas científicas. Entonces, no puedo investigar otra cosa que no esté planteado en mi hipótesis. Si yo estoy hablando de la dislalia, no voy a empezar a buscar problemas de dislexia, ¿no ve? Entonces, todo mi marco teórico tiene que girar alrededor de la hipótesis, alrededor del objeto de estudio. Entonces, se tiene que hacer una revisión bibliográfica y documentada que sustenten la investigación. ¿Ya? Entonces tiene que haber planteamientos claros de los conceptos y definiciones. Entonces, en este marco teórico tiene que haber ya el sustento bibliográfico. ¿Entran nuestros conocimientos previos? Sí, entran nuestros conocimientos previos, pero tienen que ser respaldados ahora teóricamente. ¿Ya? Entonces ponemos conceptos, definiciones claves que tiene que recoger en el perfil de los proyectos de investigación. A veces hay proyectos de investigación que tienen bastante información teórica y hay otros que tienen mediana. Si ustedes se topan con que no hay información, tienen que elegir otro problema de investigación. Porque cuando uno formula nuevas teorías, sinceramente les digo, no es para un trabajo de educación técnica, sino ya esto es de educación superior, una maestría, tal vez más un doctorado, porque te piden que hagas nuevas teorías
educativa, si estás accediendo a un doctorado y quieres ser un PhD, ¿ya? Entonces, si no hay mucha información sobre lo que se están planteando, se tiene que volver a cambiar, ¿ya? Porque eso de que, pero yo puedo hacer mis nuevas teorías, sí, pueden hacerlas, pero no se hacen, ¿no?, en el nivel técnico, ¿ya? Entonces, eso, sigamos adelante. ¿Cómo vamos a hacer las citas bibliográficas? Que es tal vez algo que no he llegado a hacerles comprender cuando estábamos en el aula. Entonces vamos a tomar dos formas de elaborar las citas bibliográficas. En un párrafo se inicia con la redacción de una idea propia. Ustedes tienen que escribir lo que ustedes conocen. Por ejemplo, ¿qué conozco yo de la dislalia? Que sé que es un problema de la pronunciación, un problema sobre el lenguaje, que puede ser fisiológico, que puede ser congénito, que afecta a la mayoría de los niños, y ya. Ese es un conocimiento previo, algo que yo sé. Bueno, si han visto medio sí, es algo así, algo que conozco. Pero necesito mi refuerzo teórico. Y ahí viene con una sangría en letras cursivas a escribir mi referencia bibliográfica. Si tiene más de 3 líneas, se escribe en un párrafo aparte, con sangría y letra cursiva. Entre paréntesis, el autor y el año. Esto les he enseñado a sacar. Si es necesario volver a repetir, se los voy a repetir más adelante. Entonces, se escribe en un párrafo. Podemos terminar lo que yo estoy escribiendo, lo decía, ¿no?, de la dislalia, que es un problema de pronunciación de algunas palabras. Puede ser escrito, puede ser fisiológico, congénito, como nos menciona la siguiente cita, o como menciona el siguiente autor. Entonces, si es un párrafo cortado, digamos que empecemos desde la mitad y solamente desde esta minúscula, se escribe con minúscula y 3 puntos delante y con comillas. Eso me olvidé poner acá, es con comillas aquí, ¿ya? Todas las citas son con comillas. Una vez que termino de copiar mi cita o mi referencia bibliográfica, por último, se realiza una interpretación con sus palabras de sustento bibliográfico. Entonces aquí yo ya tengo una idea previa. Aquí tengo una idea ya científica, bibliográfica, respaldada, una teoría. Entonces tengo que interpretar en mis palabras todo este conocimiento. Y este lo tengo que volver uno solo. Saber interpretar lo que me está diciendo el autor. En la siguiente cita el autor menciona que, entonces tengo que dar a conocer, no voy a copiar la misma cita. ¿Qué entendí yo de esta cita? Eso es lo que tengo que poner aquí abajo. Y la otra forma es escribir un solo párrafo. Acá, por favor, me he olvidado las comillas, ¿ya? De la misma forma, se inicia con la redacción de una idea propia. Estas citas que son así de 2 hasta 3 líneas, pueden ir a lo largo de un párrafo, o sea, en cualquier momento. Puede ser un párrafo que nos ayude, pueden ser referencias bibliográficas que me ayuden. No necesariamente tienen que ser así párrafos cortitos, ¿ya? A medida que vayan escribiendo, vamos a ir aclarando las dudas, ¿ya? Entonces, igual, iniciamos con una idea propia, luego el sustento bibliográfico y por último se realiza una interpretación. Algo que me olvidé de colocar acá, esa es una forma de escribir esta. Otra forma es de darle continuidad a lo que yo estoy escribiendo. Puede ser que aquí estoy escribiendo una idea propia, ¿no ve? Por ejemplo, voy a seguir con el mismo ejemplo aquí. La dislalia es un problema de pronunciación en menores de 6 años, en menores de 5 años. Quiero introducir una cita ahí, pongo 1, 2, 3,
abro mis comillas y empiezo a escribir lo que dice un autor. Como he dicho, menores de 5 años que tienen problemas en la fonación y así. Y puedo incorporar una cita en lo que yo ya estoy redactando. Así se ve de forma natural, pero para ver que lo he extraído de un libro, entonces lo pongo inclinado, lo pongo entre comillas, ya saben que el autor va entre paréntesis. Y por último, se tiene que hacer una interpretación para seguir escribiendo. No crean que el marco teórico está lleno de lo que dicen diferentes autores. Ustedes también son parte de la elaboración de este marco teórico, porque ustedes, para elegir un proyecto de investigación o por haber elegido ese problema, tienen que tener un conocimiento básico, o por lo menos un conocimiento previo, mejor dicho, del problema que están abordando. Sigamos. Esto está yendo en vez del cronograma. El cronograma no tiene razón ya de ser en este nuevo formato de perfil. ¿Por qué? Porque definitivamente la práctica se ha suspendido. Entonces, ¿qué va a pasar? No tengo un cronograma porque no va a haber ejecución, pero sí puedo hacer un plan de acción con proyecciones. ¿Me entienden? Entonces, en el plan de acción, para empezarlo a realizar y a elaborar, podemos hacer un punteo de ideas de lo que voy a ir haciendo. Bueno, por ejemplo, empiezo y digo diagnóstico, ya está. Digo acopio de la información, en proceso. Luego elaboración de materiales, en proceso. Luego entonces así de esa forma puedo ir elaborando un plan de acción que debe reflejar la duración. ¿Cuánto tiempo va a tardar en elaborar mi marco teórico? Tal vez sea de este mes hasta el próximo, 2 meses, que tengo que fundamentar, ¿no ve? Porque el marco teórico es lo más pesado que vamos a hacer. Lo demás se va a ir escribiendo a medida que vayamos poniéndole dirección a nuestro marco teórico. Entonces, este plan de acción puedo irlo escribiendo. Puedo escribirlo a medida que vaya haciendo también mi marco teórico, porque me va a ayudar a continuar una investigación bibliográfica adecuada sin necesidad de irme a ningún otro lado. ¿Ya? Entonces, en esta parte es la planificación del proyecto en cuanto a resultados medibles que pretendemos realizar de acuerdo a los siguientes criterios. Hay resultados a corto plazo, resultados a mediano plazo y los resultados a largo plazo que debemos planificar, pero en esta gestión, y tenemos que especificar que en esta gestión no podrán ser ejecutados así, pero tenemos un resultado a largo plazo que en algún momento lo vamos a ejecutar, pero no es medible en este proyecto de investigación. Así. En el resultado a corto plazo, son resultados que se alcanzarán inmediatamente en los primeros meses de investigación. ¿Cuáles son los primeros meses de investigación? Todos aquellos que están antes de la defensa del perfil. Entonces, ¿cuáles serían mis resultados a corto plazo? La elaboración del diagnóstico. Otro sería el acopio bibliográfico. La elaboración de mi fichero bibliográfico es igual a un resultado a corto plazo. La definición de los métodos que vaya a utilizar para contribuir a mi proyecto de investigación. Resultados a mediano plazo. Estos resultados se cumplen hasta antes de la defensa del proyecto final, como por ejemplo la elaboración de recursos didácticos. O sea, antes de que yo defienda a fin de año mi proyecto de final de investigación, todos mis resultados a mediano plazo son aquellos que los hago. ¿Y cuál va a ser? La elaboración de recursos didácticos, metodologías y en fin, todo lo que esté ahí.
otros puntos que se les va a dar para su proyecto final, porque igual el proyecto final también se está volviendo a cambiar. Hay bastantes cosas que se están sacando y porque, como les digo, no hay ejecución, pero sí tiene que haber la elaboración del recurso diario. ¿Cómo me digan? ¿Cómo si no vamos a tener tiempo? Y no sé qué. Esto del resultado del mediano plazo, preocúpense más o menos por el mes de julio para adelante. Ahorita lo importante son los resultados a corto plazo. Creo que he dicho recursos, resultados, ¿ya? Es los resultados a corto plazo. Esto es ahora lo que tenemos que alcanzar. Pero podemos planificarnos. Podemos poner, tal vez para esta defensa de perfil, elaboración de recurso didáctico, sin especificar qué, porque tal vez todavía no lo van a tener claro. ¿No vean? Entonces, pueden poner ahora para su perfil igual proceso de elaboración del perfil de defensa. Listo. Entonces, porque no saben ahora qué es lo que se les va a pedir para el segundo semestre. Y el resultado a largo plazo. Este resultado se va a apreciar después de la defensa del proyecto. Obviamente es una proyección a futuro, donde van a ir a aplicar su investigación. Esto es más como que una forma, esto no, nadie les va a venir a medir, esto no va a ser evaluativo, obviamente, porque ustedes terminan este fin de año, no me voy a tomar yo el tiempo de visitarles, ¿no? O sea, sería lindo, no les digo que no, pero no voy a ir y decirles, no, si no veo la ejecución, yo no les voy a entregar su título, por ejemplo. O sea, no puedo hacer eso, porque ustedes ya han culminado con los resultados hasta mediano plazo. Este resultado a largo plazo es algo ya propio de ustedes, algo que como investigadores lo van a hacer. ¿Y cuál es la aplicación del recurso didáctico en el desarrollo de su práctica educativa? Lo van a ir a aplicar cuando vuelvan a trabajar, cuando consigan trabajo en el área parvularia. Entonces lo van a ir a aplicar y van a obtener otros resultados que les va a ayudar, como una vez más les digo, a darle continuidad a este proyecto, ya sea para una licenciatura, para un diplomado, para una maestría, para más, hasta ahí llega, porque el doctorado tiene otro tipo de indicadores, ¿ya? Pero entonces, ya tengo ya un perfil de proyecto que voy a poder abordar. O sea, con este proyecto ustedes van a poder continuar trabajando, investigando, aumentándole cosas, ¿ya? Entonces, esto ya es algo más de ustedes, algo que en su defensa lo van a mencionar, pero más va a ser un compromiso profesional de ustedes. No va a haber nadie que pueda ver. Y ustedes al realizar la aplicación de ese recurso didáctico, ya se van a sentir satisfechos con ustedes y ustedes solos se van a evaluar. Entonces, esto sí o sí tenemos que ponerlo, pero de ninguna manera va a causar de decirles, no han concluido ustedes su trabajo. No, esta es una proyección a futuro y así la tienen que decir. Tienen que mencionar. Porque no sé si los niños, no creo que vuelvan a clases ahora. No creo sinceramente. Si se está pensando y realmente se ha impulsado mucho esto de las clases virtuales, entonces tenemos que ser realistas. Entonces a ustedes cuando les toque defender van a tener que especificar que con una proyección a futuro se ha hecho este recurso didáctico. Si les preguntan y les dicen, entonces usted no sabe si funciona, entonces tienen que decirle que es una propuesta, que este recurso es una propuesta. No están queriendo decir que con ese recurso van a ir a solucionar un problema, porque mientras no sea medible, mientras no sea ejecutado, no pueden ni rechazarlo ni aceptarlo. Entonces, pero antes siempre al tribunal se le va a explicar qué tipo de proyecto es para que no exista ningún tipo de confusión. Entonces como han visto, se incorpora la hipótesis y se cambia el cronograma con el plan de acción.
parte de la bibliografía, les he enseñado a insertar citas, agregar fuentes, cómo se deberían escribir, y etcétera. Esto voy a volver a reforzar en la clase virtual que tengamos, lo voy a volver a reforzar y les voy a volver a explicar. ¿Ya? Entonces les expliqué, ¿no? Que este cuadrito incorporaba el autor, el título, y que se grababan las citas, y que esto nos ayuda a ordenar la información, ¿no es cierto? Entonces, si se genera sola, igual que el índice, pero si es necesario volverlo a explicar, lo voy a hacer. Bueno, nos debemos a los niños. Los niños nos dan la energía, nos ceden su imaginación, y a su lado todo parece ser posible. Entonces, ese es el mensaje. Mi proyecto de investigación ha nacido de la energía de esos niños y se va a ir construyendo a través de todo ese contacto en el tiempo que hemos podido estar con ellos, de su imaginación, de su creatividad. Ustedes han estado en contacto y saben lo que los niños necesitan y a la vez quieren. ¿Ya? Y a pesar de la distancia, a su lado de ellos, al solucionarles sus problemas, sus necesidades, todo es posible. Espero que este video les sirva realmente para poder realizar sus perfiles de proyectos. Es hasta este punto del plan de acción que deben presentarme. Ya en la clase presencial, bueno, la clase presencial virtual, vamos a seguir hablando de esto y hay muchas propuestas para trabajar con ustedes el perfil, para que no nos sintamos solos. No se olviden que estoy para cualquier duda, para cualquier consulta. Hasta la próxima.